Ahora estamos de regreso para analizar la decisión del presidente Bukele en El Salvador y por supuesto lo que afecta a los guatemaltecos que van todos los días o viajan diariamente hacia este país por diferentes actividades. Está con nosotros el licenciado Julio Rivera Clavería, a quien le damos la bienvenida. Licenciado, cuando hablamos de una decisión presidencial de El Salvador, hablamos de una decisión por prevención. Es decir, Guatemala y El Salvador son los únicos países pegados a Honduras que no tienen un caso de coronavirus confirmado, no tienen casos, pero sí México y sí Honduras, y por esa razón es que El Salvador toma las decisiones preventivas, acciones que tal vez en algunos países son criticadas, pero que en otros son aplaudidas. Yo creo que toda medida que se toma en función de prevenir una pandemia como la que está sucediendo en el mundo en estos momentos es importante. Efectivamente, yo creo que aunque Guatemala y El Salvador no tienen ningún caso confirmado, no significa que no vaya a entrar. Eso es lógico que va a entrar. Pero lo importante es tomar todas las medidas necesarias para que efectivamente el daño sea el mínimo, que efectivamente no se contagie una gran parte de la población. En el caso de Guatemala, yo creo que también se están tomando las medidas adecuadas, pero creo que faltan algunas medidas por tomar en el Ejecutivo, que será el Ejecutivo el que las tendrá que plantear en su momento. Pero el presidente salvadoreño decidió tomar una medida que es bastante drástica porque afecta también la economía de los salvadoreños, pero como él mismo lo plantea, es decir, se afecta la economía, pero sería mucho más afectada la economía si hay mucho más enfermos por este nuevo virus de coronavirus. Por lo tanto, yo sí creo que es importante ese tipo de medidas y ojalá que dé los resultados deseados. En Guatemala yo he ido a varias instituciones, precisamente vengo del RENAP hoy y ya se empezaron a tomar medidas en el RENAP. Por ejemplo, antes de que usted ingrese al RENAP, todos los usuarios que van a entrar a solicitar algún servicio deben limpiarse las manos con gel que está ahí y los están obligando. Igualmente se está comenzando a regular el número de personas dentro de la institución para evitar cualquier contagio o cualquier cosa, y se le está dotando al personal, por lo que vi, de equipo de limpieza para mantener sus equipos limpios. Por lo tanto, son medidas que son necesarias tomar y qué bueno que el RENAP esté haciendo este tipo de labor porque es importante. Ahora bien, yo le digo algo. El presidente Bukele lo dijo hace unos momentos, que lo vimos en pantalla, en televisión, en conferencia de prensa. La cuarentena es total. Sí. Fronteras, puertos y aeropuertos están completamente cerrados a ingreso de personas que vienen de los países donde los contagios se han disparado alarmantemente. Es una buena decisión. Se cancelan clases por esta cuarentena. Por 20 días. La cuarentena es por 30 días. Y se cancelan clases por 21 días. Se viene ya el descanso de medio año, posiblemente se va a expandir. Pero yo le digo, no hay ni un solo caso confirmado, ni tampoco sospechosos en El Salvador. Por el momento, usted dice, claro, va a llegar, claro, va a llegar, y va a venir a Guatemala. Tiene que venir, claro. Pero ¿no serán muy apresuradas las acciones o cree usted que están bien? No, yo creo que es una buena medida. Creo que nosotros somos países, y hay que hablar las cosas realmente. ¿Cómo son? Somos países sumamente pobres con un sistema de salud o un sistema sanitario completamente ineficiente, sin las medicinas, sin los recursos para atender una pandemia de esa magnitud. Vea, si a la China se le complicó, con los millones de millones que ellos manejan para armar un hospital en 20 días. Italia está complicadísima, Europa en términos generales. ¿Cómo no nos vamos a complicar nosotros con un sistema? Pero Guatemala está preparado, licenciado. No, yo no lo creo. Yo honestamente, ¿lo han dicho las autoridades? Bueno, decirlo es fácil, pero si uno va a los hospitales del país y a los hospitales del Salvador, se da cuenta que la deficiencia es muy grande. Le voy a dar a conocer un caso, seguramente. Esto es un enlace con Mébol Saucedo en este momento, donde ya están aplicando las siguientes evaluaciones. Mébol Saucedo se ha dirigido hacia el Hospital General San Juan de Dios, donde están aplicando pruebas a posibles sospechosos, es decir, personas que se sienten con los síntomas y que han llevado precisamente a este centro hospitalario a solicitar la prueba.
De esto nos va a hablar Maybol Saucedo, para que usted se dé cuenta que estamos preparados en Guatemala. Adelante, Maybol. Gracias, compañeros y televidentes. Y es que nos encontramos en el Hospital General San Juan de Dios. Como ustedes recordarán, hace algunos días se practicó una prueba para descartar un caso sospechoso de COVID-19, pero vamos también a conocer cuáles son esas medidas que se están tomando por parte del hospital propiamente, y para ello, pues qué mejor que el director del hospital, Fernando Solares. Doctor, bienvenido. Cuéntenos al respecto sobre estas medidas. Bueno, con el tema del COVID-19 en el Hospital General San Juan de Dios, seguimos las directrices del Ministerio de Salud Pública. Inmediatamente cuando hay un caso sospechoso que nos refiere a un caso que podría estar dentro de esos parámetros, lo primero que hacemos es informar a la planta central, a epidemiología y a los viceministros, al señor ministro, sobre la problemática de un caso sospechoso. El paciente inmediatamente es aislado, se toman las medidas correspondientes, mascarilla, bata, lavado de manos, etcétera. Se toman las muestras son procesadas en el Laboratorio Nacional y ahí es donde se han descartado la posibilidad de esta enfermedad. Hasta el momento, ¿cuántas pruebas se han realizado en este hospital? Cuatro y todas han salido negativas. ¿Qué área es la que está específicamente para este tipo de personas? En el área de la emergencia está la clasificación número 1, que es que prácticamente está fuera de la institución, y que es en donde se han detectado estos casos y se han analizado y se han tomado las muestras. De estos 4 casos, ¿han sido personas adultas o las características que han tenido? Todos han sido personas adultas que vienen del extranjero y que han, más que todo por la procedencia, pero ninguno con síntomas, pero de todos modos los hemos tenido que aislar. En esta área que usted menciona que está, pues no está en el interior del hospital, pero para que las personas que no conocen las instalaciones como tal, aproximadamente ¿cómo es la seguridad, digamos, para los otros pacientes? Ya, todo el paciente que viene es clasificado en esta área. Específicamente la tenemos para clasificación de enfermedades pulmonares. Prácticamente el paciente no ingresa a las instalaciones, sino que es un área que está restringida dentro de la institución, pero fuera del edificio. Está a la par de la emergencia y es donde se analizan los casos. ¿Todo el personal médico está capacitado para poder tomar estas muestras? Constantemente estamos preparando al personal, específicamente los que se han quedado dedicados a esta situación ha sido el personal de epidemiología. Muchas gracias, doctor. Sabemos de que hasta el momento no hay ningún caso de COVID-19 confirmado en el territorio nacional. Por el momento hay 2 personas coreanas que están aisladas en el Hospital de Especialidades de Villanueva, pero estas son las medidas que se están tomando porque ellos venían desde Corea, hicieron escala en Estados Unidos y posteriormente llegaron a nuestro país. Y recordemos que ya este jueves se han extremado las medidas de prevención, sobre todo en los vuelos de personas que vienen desde los países que ya registran algunos casos de COVID-19. Así que con este informe en cámara, Vilar Martínez, retornamos con ustedes al estudio principal. Muy bien, gracias, Maybol Saucedo. Observa usted, se están aplicando ya las pruebas de posibles sospechosos, pero ya lo decía el presidente de la República, hay casos que son locales y casos que son pues, obviamente importados. El coronavirus ha ingresado a Latinoamérica de manera importada, por vuelos aéreos, por cruceros, por mar, por aire, por tierra, porque para alguna persona se traslada y ha estado en otro país donde están los contagios. Ahora yo le pregunto, licenciado Clavería, como país estamos preparados, así lo dice el Ministerio de Salud, así lo dicen también las autoridades. No se ha confirmado ni un solo caso. Se han aplicado algunas pruebas, pero han salido negativas. Pero mire, yo creo que no hay que confundir 2 cosas. Yo creo que el país no está preparado para una pandemia de coronavirus. Tiene un laboratorio a nivel nacional. Somos 22 departamentos. ¿Por qué cree usted que El Salvador tomó la medida de cerrar por 30 días, parar las clases por 21 días? Porque no tienen su servicio sanitario, todo el sistema que se necesita para controlar una pandemia de esta naturaleza. Y lo que están tratando de hacer es prevenir para que no se les venga una pandemia muy grande, porque no tienen recursos para... No, pero no tienen los recursos para hacerlo. Lo que han ido es controlando paso a paso, que es lo correcto. Yo creo que en Guatemala ya se viene controlando paso a paso, pero hay muchos lugares en los que efectivamente no hay control
Porque el sistema de salud es ineficiente, no de ahorita, no por culpa del actual gobierno, sino porque así ha sido siempre. Y entonces yo creo que ese es el punto. Yo creo que lo importante acá es tomar las medidas necesarias en todas las instituciones de gobierno y en la iniciativa privada, porque aquí todos tenemos responsabilidad hasta en nuestras propias casas. De hecho, le digo algo, licenciado Clavería, los mismos hospitales privados están solicitando al Ministerio de Salud insumos, porque ellos los tienen. O sea, hay insumos. El mismo ministro de Salud dijo que hay insumos. Ha dicho que hay insumos. Afirma que hay insumos y que están en la capacidad. De hecho, el hospital de Villanueva está para eso, porque ha sido habilitado más de 50 camillas para poder atender personas, tanto en la primera y en la segunda etapa, de que se pueda dar. Es decir, Guatemala, hay que decirlo, no hay que generar pánico, pero no hay casos. No. Van a ver. Sí, van a venir, porque van a venir, pero aún no hay. Todo lo que se está haciendo son medidas preventivas para evitar que efectivamente cuando ingrese, porque va a ingresar, haga daño, haga muchos daños. El Salvador lo está haciendo de manera mucho más drástica. ¿Cree que se debería aplicar eso en Guatemala? Pues al final eso es una decisión del Ejecutivo. Porque le digo algo, Guatemala ha sido preventivo. En tantos años, en décadas, Guatemala ha sido preventivo ahora. Antes éramos reactivos, ahora hemos sido preventivos. Pero yo sí creo que es importante tomar todas las medidas necesarias. Pero uno tiene que empezar, por ejemplo, en Guatemala, en que las instituciones del sector público lo hagan y las instituciones del sector privado igual. Porque al final nosotros trabajamos en empresas o nos sentamos a trabajar en escritorios y todo se contagia simplemente por el contacto. Claro, pero tiene que venir un extranjero para hacerlo, de esos países de contagio. Pues desde luego. Tiene que ser importado, no a ser local, no a crecer acá. Pero por ejemplo, pero yo lo que le quiero decir es, esa es la manera como se contagia. Pero de que efectivamente va a entrar, va a entrar. ¿Por dónde? No sabemos. No sabemos, pero yo creo que todas las medidas que se tomen desde ya para evitar que haga mucho daño son a la población, son las correctas. De hecho, y si no le gusta a la gente las medidas que tomó el presidente Bukele, pues yo en lo personal creo que es una buena medida porque efectivamente él sabe que su sistema sanitario no es eficiente. Y él lo ha dicho, él se ve en el espejo de otros países. Por ejemplo, si Italia no lo ha podido controlar, si Corea del Sur le cuesta controlarlo, si a la China le costó controlarlo, por el amor de Dios, ¿qué puede hacerse en países como los nuestros? Pero hay esperanzas, licenciado. Hay esperanzas. Guatemala está preparándose para eso. Hay que ver. Bueno. Hay que ver. De que va a llegar, va a llegar. Pero no hay casos. No. Aún no. Ahorita no hay ninguno. Ahora le pregunto algo. Oficialmente. Se están fortaleciendo ya los sistemas de prevención en el aeropuerto. De hecho, todos los vuelos de Europa han sido ahora cancelados. Y los que vengan de Estados Unidos y Latinoamérica se van a someter a pruebas. Pues desde luego. Y se han extremado las Pero instancias. eso es correcto. Es que eso es correcto. Mire, es que no hay que confundir la prevención que tiene la obligación el gobierno central de hacerla para evitar que entre con otro tipo de medidas que se tienen que tomar por parte de las instituciones. Y se están aplicando a todos, incluso funcionarios. Pero mire, por ejemplo, yo le pongo el ejemplo. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, otras instituciones de gobierno para prevenir que sus empleados puedan contraer el coronavirus? Ese es el punto. Es que le digo, primero la prioridad o la responsabilidad es del Ministerio de Salud, ¿no? No. Las demás instituciones se tienen que apegar a las acciones. El presidente ya planteó un estado de calamidad. Por eso están haciendo las cosas. Cada una de las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen que tomar medidas preventivas para evitar que sus empleados puedan ser objeto las medidas necesarias de coronavirus por cualquier cosa. Por ejemplo, en el RENAP, primero, la gente que está ingresando tiene que limpiarse las manos con gel. De alguna medida es una medida preventiva. Una cultura de higiene. Es una medida preventiva que está planteando el RENAP para evitar que pueda entrar una persona con una infección. Segundo, si a una persona, a los empleados se les ha dotado del equipo para que limpien sus escritorios, su equipo. En tercer lugar, se está llevando a cabo una labor de concientización en los trabajadores y en la gente que está entrando. Si alguien llega con síntomas de alguna naturaleza, tiene que tener él la responsabilidad y en algún momento, si el presidente eleva
el estado de calamidad a un estado distinto, de mayor peso, una alerta máxima. Una alerta máxima, la gente puede ser retirada para evitar contagios. Por lo tanto, eso es el trabajo que tienen que hacer cada una de las instituciones. Y en la parte fronteriza también se están llevando a cabo trabajos como en el aeropuerto. Yo le sumaría algo, licenciado Clavería. De hecho, creo yo que la responsabilidad no solo es tal vez del Ejecutivo o del Ministerio, es de todos. Por eso, es lo que yo le estoy corresponsabilidad. Esto es un trabajo de todos. De país. Por ejemplo, en el Ejecutivo, al presidente le corresponde plantear todas las medidas de seguridad a nivel de país. Y que el Estado calamidad se lo otorga, tiene que hacer su parte. Por ejemplo, los sindicatos tienen que hacer su parte, los maestros su parte, los jefes de hogares tenemos que hacer nuestra parte. Usted y yo, nuestra parte. Es correcto. Claro, y lo estamos haciendo. Es correcto. Bueno, para concluir, el licenciado Clavería, las medidas tomadas por El Salvador son correctas y se deberían replicar en Guatemala. A mí me parecen. Yo creo que el presidente está previendo que efectivamente su sistema de salud es ineficiente y sabe positivamente que no puede controlar una pandemia muy fuerte. Y se está adelantando a acontecimientos. El presidente en Guatemala ha tomado buenas medidas y si él toma medidas mucho más drásticas, desde ya, presidente, él cuente con el respaldo de nosotros, porque yo sí creo que el país tiene que tener todas las medidas necesarias para evitar que pueda entrar una pandemia de esa naturaleza al país. Muy bien, gracias al licenciado Clavería por haber estado con nosotros. Acciones que ha tomado el presidente Bukele en El Salvador son las adecuadas a criterio de analistas, a criterio de muchos presidentes de Estado de diferentes países de Latinoamérica y también Europa. Guatemala ha tomado sus medidas de prevención, está accionando con las medidas y protocolos de seguridad sanitaria. Aún no hay casos, ojo, no hay casos en Guatemala de llegar el coronavirus. Se implementarán acciones más extremas. Así lo han dicho las autoridades, así lo han dicho el presidente, así lo ha dicho también el licenciado Julio Rivera Clavería. Se tienen que simplificar, se tienen que extremar medidas y posiblemente podríamos tener también acciones similares a las de El Salvador en los próximos días. Usted pendiente, nosotros le informaremos acá.